Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. En Canarias estamos en el tiempo del territorio negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, muy buenas tardes. Bueno, con una historia hoy de las que no es que encoja el alma, es que saca lo peor de uno, lo confieso, no diré nada más, pero seguro que cuando la conozcan los oyentes les pasará algo parecido. Hace un par de años, ustedes se acordarán, el Partido Popular consiguió aprobar en solitario una reforma del Código Penal que introducía la prisión permanente revisable, ¿no? Que es lo más cercano que ha habido en España a la cadena perpetua, desde que se abolió pues allá por 1928, ¿no? En los primeros años del siglo XX. Esa prisión permanente revisable está reservada para unos pocos delitos que tengan una especial gravedad. Han pasado un par de años desde que se aprobó y ahora llega el primer condenado a esa prisión permanente. De David Aubel, de este auténtico monstruo de Moraña y de su crimen horrible, inexplicable, hablamos hoy en este territorio negro. Antes de empezar a hablar de este individuo, aclarándonos qué significa, qué implica lo de la prisión permanente revisable. ¿Es una cadena perpetua? O sea, ¿este individuo del que hoy vamos a hablar saldrá alguna vez de prisión? Bueno, ¿o no? Primero hay que aclarar que la ley, que aprobó, como decías tú antes, en solitario el Partido Popular, está recurrida ahora mismo ante el Tribunal Constitucional. Así que nos podemos encontrar con el siguiente escenario, que este y otros condenados a una pena, a esta pena, el Tribunal tumbe esa pena en unos años, ¿no? Si esto no sucede, si la prisión permanente continúa adelante, David Aubel va a pasar un mínimo de 25 años entre rejas. Ese es el mínimo que va a pasar, ¿eh? Pasado ese tiempo, el tribunal sentenciador, en este caso un tribunal de Galicia, va a revisar cada 2 años si puede o no puede salir en libertad. En otros países que también contemplan la cadena perpetua existen también estas revisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, Charles Manson, el asesino de Sharon Tate, o Mark Chapman, el hombre que mató a John Lennon, llevan 48 y 36 años en prisión respectivamente y periódicamente pueden pedir su libertad, que siempre hasta ahora se les ha negado. En Estados Unidos no es cada 2 años, sino que pueden hacer una petición, creo que es cada 12 o cada 15 años, más o menos. Uh-huh. Bueno, pues verán ustedes como los 25 años que como mínimo va a pasar este individuo les van a ustedes a parecer pocos. A mí me parecen pocos cuando he conocido la historia. Empecemos a hablar de este criminal, de este asesino, de David Aubel. ¿Quién es este tipo? David Aubel era un tipo normal, aparentemente normal hasta ahora. Tiene 42 años y hace unos 20 años volvió a Galicia con su familia. Habían emigrado sus padres al País Vasco, con sus padres y con su hermana Silvia. Regresó a Caldas de Rey, en Pontevedra, y allí David montó una gestoría con su hermana que fue creciendo, las cosas les fueron bien, y se convirtió en una agencia inmobiliaria que llamaron Gaubica. En el año 2005, David conoció a la que iba a ser la tercera víctima de esta historia, Rocío Vieites, una mujer con la que luego se casó, a pesar de la oposición frontal de toda la familia de ella, a la que nunca les gustó David. Bueno, de ese matrimonio nacieron 2 niñas, las 2 son las víctimas de este criminal. ¿Cómo fue la relación que tuvieron David, el criminal, y Rocío? Bueno, esas niñas, Candela nació en el año 2006, Amaya en el año 2011, y toda la familia residía en una casa antigua de Moraña, una verdadera mansión que Aubel restauró para convertirla en una exclusiva vivienda de 400 metros cuadrados, con un jardín de 600. Y la relación de la pareja se torció tras el nacimiento sobre todo de Amaya, de la segunda niña. Varios familiares de Rocío han hablado del carácter muy fuerte, muy intolerante, muy controlador de David, e incluso han narrado un episodio en el que él le habría apretado el cuello, habría intentado asfixiar con las manos a su mujer mientras la amenazaba con hacerle daño a ella o a sus hijas, precisamente. En el año 2013, Rocío se marcha a vivir a un piso con sus hijas cuando él le confiesa que mantiene una relación homosexual con un dentista de Cuntis, que es una localidad cercana a Moraña. En el año 2014 finalmente se divorciaron y la madre se quedó con la guarda y custodia de las niñas. Bueno, si él era homosexual, digamos, se supone que cuando se separa, la vida de la pareja tras la separación sería la correcta, ¿no? O sea, no pasó nada en particular.
Parecía que sí. Rocío, la mujer, intenta empezar de nuevo, recompone las relaciones con sus padres y trata de alejarse de su exmarido, de David. Rechaza una oferta para marcharse a trabajar a Londres porque el hombre no le autoriza a llevarse a las niñas al extranjero, así que ella comenzó a trabajar desde casa como traductora de la Seguridad Social. Y él, David, se volcó en una afición nueva que le apasionaba, el mundo de los perros, de las exposiciones caninas, y ahí fue triunfando, especialmente con un bulldog inglés al que llamó Horatio, y con el que llegó a ser campeón de belleza. Se le solía ver a David por los rings como comisario y contaba que soñaba con convertirse en juez, algo que nunca logró. Aparte de esta actividad canina, montaba unas enormes fiestas en esa casa de Moraña de la que te hablaba antes. Sí. Esto provocó quejas de los vecinos, le llamaron la atención varias veces por el volumen de la música y por el trasiego que había. Incluso en varias ocasiones la Guardia Civil acudió a casa para poner fin a las fiestas y una vez un vecino muy cabreado optó por arrancar los fusibles como medida drástica y esto provocó el enfrentamiento de David con todo el resto de su vecindario, ¿no? En el año 2014 su doctora de cabecera, la del centro de salud, le denunció porque la agredió cuando se negó a darle una baja, aunque él nunca fue condenado porque la médico no se presentó en el juicio de faltas. O sea que, visto después, ¿no? Había dado ya indicios sobrados de que era una persona violenta. Bueno, ¿y qué relación mantenía con sus hijas, con Amaya y con Candela? Pues esto lo hace más inexplicable. Como siempre que la maldad es inexplicable, es todavía más dolorosa, ¿no? Todos los testimonios hablan de una buena relación, especialmente con su hija mayor, que era una niña que está muy aficionada al patinaje, a la pintura y sobre todo a las matemáticas. Oubel veía con regularidad a sus dos hijas y así, en esa cierta normalidad, estaban las cosas en el verano de 2015, que fue la fecha de los asesinatos. Amaya y Candela, las crías, llevaban con su padre desde mediados del mes de julio, iban a pasar con él parte de las vacaciones de verano, que además coincidían con las fiestas patronales del pueblo. Y la noche del 30 de julio, varios testigos recuerdan al padre en la plaza del pueblo, bailando, aparentemente feliz con sus dos hijas. Con sus niñas. Bueno, y así llegamos a la mañana del 31 de julio del 2015, o sea, pronto hará 2 años. No, ya han hecho, pronto hará 2 años, efectivamente. Bueno, el relato de lo que ocurrió esa mañana del 31 de julio del 2015 en esa casa, en esa mansión de Moraña, es terrible, pero creo que es necesario para comprender a qué clase de sujeto, a qué clase de individuo ha condenado la justicia. Vamos a ser cuidadosos y vamos a ceñirnos al escrito del fiscal del caso. El fiscal del caso se llama Alejandro Pazos, sí. Y si alguien ha visto en televisión el parte del juicio, él tuvo que interrumpir varias veces su relato porque sencillamente no podía seguir del horror que le producía lo que estaba contando, ¿no? Esa mañana del 31 de julio, entre las 8:30 y las 11 de la mañana, es la hora fijada por los forenses, David Oubel hizo beber a sus hijas agua de una botella en la que había introducido un cóctel de fármacos, un cóctel de medicamentos. Nordiazepam, oxazepam y tizanidina, todos medicamentos que inducen al sueño, al estado de somnolencia, ¿no? Precisamente para adormecerlas o al menos lograr que estuviesen con un nivel muy, muy bajo de consciencia. Poco después de eso, se aproximó con una sierra eléctrica, una radial, a su hija menor, a la pequeña Amaya, que estaba ya dormida, y con la sierra le produjo, según seguimos leyendo el escrito del fiscal, varios cortes muy profundos a la altura del cuello, y unos instantes después finalizó la incisión en el cuello con un arma blanca monocortante, un cuchillo de cocina, con lo cual le ocasionó el degüello y la muerte inmediata. Así asesinó este auténtico monstruo, David Oubel, a su hija pequeña, Amaya, con 4 años de edad. Y recordemos que en la casa también estaba Candela, que era su hija mayor, una niña de 9 años. Voy a volver a reproducir lo que dice el fiscal porque no soy capaz de hacer otra cosa. El homicida se dirigió con la sierra eléctrica y el cuchillo de cocina a la habitación donde se encontraba su otra hija, a quien ató previamente con una cinta americana, puesto que presentaba un elevado nivel de consciencia, ya que no le habían hecho casi efecto los fármacos ingeridos. Una vez atada, le produjo varios cortes muy profundos con la sierra eléctrica, la cual mantuvo encendida a la altura del cuello. La niña logró liberarse de la cinta americana con una de las manos. Intentó darse la vuelta, 9 años, recordemos, intentó escapar de su padre. Y en ese momento el padre, sigue diciendo el fiscal, finalizó la incisión en el cuello con la sierra eléctrica en marcha y el cuchillo de cocina. Los forenses explicaron en el juicio que Candela, la cría, tenía hasta 10 cortes distintos en su cuerpo y que su padre la remató con el cuchillo porque la sierra, contó, se enganchó en la camiseta de la cría. Qué crueldad. ¿Qué hizo después este asesino? Pues se fue al cuarto de baño, se hizo unos cortes superficiales en las muñecas, se sirvió una ginebra, se metió en la bañera y esperó la llegada de alguien a la casa, porque tenía absolutamente, como vamos a ver ahora, todo previsto. Sí, este crimen horrendo que acaban de contarnos, según palabras literales del fiscal, nos ha dejado tocados. Esperen a conocer los actos preparatorios, ¿no? O sea que David Oubel
no actuó en un rapto de locura, sino que lo preparó minuciosamente días antes. Sí, en primer lugar hay que decir que el día del doble asesinato era el último que Amaya y Candela tenían que pasar con su padre ese verano. Tenía que devolver a las niñas a su madre a la mañana siguiente. Y que el día antes de los asesinatos el padre Ubel compró la sierra radial en una tienda, se llama Eladio Bricotiendas, le costó 60 euros, y hizo bromas con el dependiente, así lo contó el dependiente luego, al que le insistió en que quería una herramienta de primera calidad. Le preguntó incluso si cortaba dedos y si se ofrecía a él, el dependiente, a probarla. Esa sierra fue el arma que luego empleó, como acabáis de contar, para asesinar a sus hijas, pero ese no fue el único acto preparatorio, hizo más cosas. No, David Ubel envió 2 cartas, a su prima Pilar y a su entonces pareja, un hombre llamado Jorge, al que preguntó su dirección exacta, su dirección postal exacta, con la excusa de que le iba a enviar una documentación relativa a sus perros. Ubel envió esas cartas por correo certificado, calculando perfectamente que llegarían a sus destinatarios durante la mañana en la que él iba a estar matando a sus hijas. Esas cartas quizás sean el mejor retrato, ¿no?, del asesino. Sí, probablemente porque él ha hablado muy poquito, ¿eh? Jorge, su pareja, el novio, el hombre con el que llevaba algo más de un año de relación, no recibió la carta antes de enterarse de la tragedia de los crímenes que había protagonizado su novio. La noche antes del crimen le dijo por teléfono que no pensaba ir a trabajar al día siguiente, y en la carta que le mandaba a Jorge, el asesino le enviaba su iPhone con cargador, le confirmaba la compra de un colchón y el cambio de nombre, de titularidad de dueño de los perros y de los planes de pensiones que le traspasaba a él, ¿no? Las únicas palabras que tenía para sus hijas eran estas: al final la presión me venció. Me llevo conmigo parte de lo que yo más quiero, anunciando en teoría que se iba a suicidar, algo que no cumplió. Quien sí recibió su carta a tiempo fue su prima Pilar. Sí, su prima Pilar es una mujer con la que David Ubel tenía una excelente relación que iba más allá de ese parentesco, de que eran primos, eran muy buenos amigos además, y Pilar recibió la carta a eso de las 10:30 de la mañana de ese 31 de julio. Al leerla pensó que iba a pasar algo muy grave, que estaba pasando algo muy grave, así que llamó a su primo y no sabemos si ya había acabado con la vida de sus hijas o no, le dijo que estaba en Oporto con las niñas. La mujer no se lo debió creer porque inmediatamente despertó a su familia y se fue a la casa de Moraña con su marido y su hijo. Lo que pasa es que no pudieron entrar con un juego de llaves que tenían porque David Ubel había sellado todas las puertas de la casa con pegamento y fueron finalmente los agentes de la Guardia Civil, una patrulla del Seprona, los que lograron acceder a la vivienda y descubrir el horror que había dentro. Oye, ¿y qué había en la nota, o sea, en la carta que recibió esa prima, Pilar, para alarmarse tanto y acudir a casa de su primo? ¿Qué decía? Pues David, el asesino, escribió: sé que no estoy en situación de poder pedir nada, pero no quiero duelo, no quiero falsos hipócritas ese día. La muerte será el regalo que pondré al presente de mi vida. Además de esto, visto lo que ocurrió en la casa de Moraña, Ubel se permitió por escrito hacer incluso bromas macabras, ¿no? Como por ejemplo: puedes venir a mi casa, que es la tuya, y coger lo que quieras, televisión, aspiradora, limpiacristales, jejeje. Junto a esa carta macabra, David enviaba a su prima las llaves del coche, como un regalo, dijo, para su hijo, y terminaba el envío con un mensaje terrible: no te preguntes por qué no lo viste venir. Recuerda que yo soy muy buen actor. Un beso. Gracias. Recuerda que soy buen actor. Bueno, la verdad es que recuerdo pocos crímenes tan horrendos como este, ¿no? Nosotros tan tampoco, horribles. Nosotros tampoco. No, ¿verdad? Y la policía con la que habláis, imagino que tampoco es. Y además con tanta premeditación, ¿no? Con esa sangre fría, todo eso pasó a las cartas que envían antes del crimen, pero ¿y después? O sea, porque luego este hombre, que parecía que amenazaba con suicidarse, no se suicida, sigue vivito y coleando. ¿Cómo se comportó después ¿Cómo se comportó David Ubel? Pues en primer lugar fue trasladado a un hospital porque no sabían la gravedad de las heridas que presentaba para atenderle de esos cortes superficiales. Enseguida se dieron cuenta de que eran eso, nada más que cortes. Inmediatamente después, en la misma mañana o a mediodía prácticamente, fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil y la Guardia Civil recuerda, y así lo dijeron en el juicio además, que la primera noche durmió de un tirón. O sea, durmió sin ningún problema esa noche porque le estaban monitorizando precisamente para evitar que intentase suicidarse, ¿no? Y a la mañana siguiente desayunó tranquilamente, se comió toda la ración en estos casos, que es un café con leche con galletas normalmente, e incluso se permitió bromear con los agentes, a los que llegó a decir: ¿a quién hay que matar para conseguir que me den un cigarro? Nunca, jamás, desde la detención, se le ha visto un ápice de ansiedad, de intranquilidad, de arrepentimiento, nunca, jamás. Ni en la cárcel de Alhama, donde estuvo en un primer momento, ni en Mansilla de las Mulas, en León, donde se ha pasado la mayor parte del tiempo porque en la prisión de Alhama tuvo algún problema nada más llegar y ha estado siempre encarcelado, eso sí, en la enfermería para protegerle del resto de internos, claro. Protegerle de otros internos que seguramente... No puede estar. David Ubel yo creo que nunca va a poder convivir con el resto de internos, en ninguna prisión de España. Ya, por razones que
De seguridad. Sí, de seguridad. La ley de la cárcel, sí. Porque sí, desgraciadamente... la ley que a todos se nos pasa por la cabeza en este momento. Pero el Estado está en la obligación de proteger su vida. Ya, claro. Nunca entiendo por qué me decís que nunca se ha arrepentido de nada. No sabemos porque lo cierto es que nunca ha dicho nada. No ha declarado. Yo le vi el otro día en las imágenes en el juicio y la verdad es que sabiendo cómo era el crimen, bueno, es que me retorcía por dentro, de verdad, viendo a ese individuo. Se negó a declarar ante la Guardia Civil, se negó ante el juez instructor que le mandó a prisión y fue en el juicio, lo que tú decías, celebrado hace unos días, cuando se le escuchó decir algo por primera vez, ¿no? El fiscal había terminado ese relato que te hemos hecho tan tremendo, le preguntó por eso y Ubel solo dijo: reconozco todos los hechos de los que me acusa el fiscal, todos los que ha mencionado. He hecho algo cuando estaba en una situación límite y de lo que me arrepiento y ya no tengo manera de solucionarlo. Después de esa frase tan breve, reconoció que no tenía ninguna enfermedad mental, echando por tierra toda la línea de defensa de su abogado, que acabó el juicio sumándose a la petición del fiscal y pidiendo a su propio abogado prisión permanente para su cliente. No me extraña. Seguramente todos nos estamos haciendo la pregunta de... ¿por qué David Ubel mató a sus hijas? En la nota que le envía a su novio, le dice que al final pudo más la presión, pero él podía haber seguido con su relación, con ese otro hombre ¿no? Perfectamente. No había ninguna presión, porque además Jorge... ¿Por qué presión, entonces? Este hombre lo que cuenta, el único que contó, lo que acertó a decir durante la instrucción Jorge, que era la pareja sentimental de David, es que, bueno, que había tenido algún problema para cumplir el régimen de visitas, pero que tampoco era una situación de ansiedad, ¿no? Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, ha podido contestarla a esa pregunta. Nadie en todo el procedimiento, ¿no? Lo único que podemos hacer es trasladar a todos los oyentes y a ti también lo que dijeron los psiquiatras de Ubel. ¿Qué dijeron los psiquiatras? Son los que le tienen la clave, ¿no? Sí. Pues mira, le definieron como un hombre frío, sin empatía, no es un loco, es un psicópata con una percepción diferente de lo que ha pasado y con un enorme afán de notoriedad. Además tiene afán de notoriedad, un psicópata, ya, sí. O sea, estará encantado este individuo. Y sobre ese posible móvil no se ha podido encajar la hipótesis, bueno, pues para que la gente lo entienda, no es José Bretón, o sea, no es un caso de violencia de género proyectado en las niñas para provocar el dolor a la madre, no es ese caso, porque dicen los psiquiatras que desde un punto de vista psicológico y humano es inexplicable, es obra de un sádico y no parece claro que hubiese intención de venganza hacia su expareja, porque no había una conflictividad seria entre ambos progenitores. Claro, pues si él había buscado otra vida, ¿no? Seguramente había estado manteniendo una relación heterosexual a pesar de su situación, ¿no? Ella se había ido de casa con las dos niñas, o sea, no había... Bueno, pues prisión permanente. Y decís que es revisable, ¿no? Es revisable, pero ojo, cuando haya que revisarla en esa, según establece el Código Penal, el reformado en el 2015, para la revisión todo el mundo tiene voz y voto, es decir, el fiscal, la acusación, en este caso representantes de la madre de las niñas, también tendrá que posicionarse, ¿no? O sea, que yo creo que será bastante difícil que salga de prisión. Pues, si hay un caso que lo justifica, yo creo que en los últimos años, esa prisión permanente. Está claro que la ley se ha estrenado en un caso paradigmático. Déjame decir algo, la prisión permanente solo está contemplada para magnicidios, es decir, para gente que acabe con la vida del jefe del Estado o de jefes del Estado extranjeros, y para asesinatos de especial gravedad, donde lo que se tiene en cuenta sobre todo es la vulnerabilidad de la víctima. Si hay unas víctimas vulnerables, son unas niñas de 4 y 9 años. Hay un montón de mensajes en Twitter hablando de la prisión permanente y hay una pregunta que abunda. Leo la que resulta más sintética, la que escribe Manuel Enríquez. Dice: ¿alguien tiene inconvenientes en que este tipo se muera en la cárcel? Bueno, tiene porque hay un recurso en el Constitucional. En Francia, por ejemplo, hay cadena perpetua, sin remisión, y no parece un país poco democrático, Francia. Pero bueno, es debatible, lógicamente. Gracias, Manu y Luis. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero. With Toyota, affordability isn't about cutting back, it's about getting more. See your local Toyota dealer for a sporty new Camry or Corolla. Special financing and lease options for qualified customers. Visit buyatoyota.com for more. Toyota, let's go places. The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.